Ok, vamos a desempacar esto, porque el análisis a fondo de hoy trata sobre algo que me tiene, la verdad, muy emocionada. Digo, hay una especie de violencia invisible que ocurre todo el tiempo justo detrás de los enchufes de pared en cualquier casa. Sí, totalmente. Es una brutalidad física que ni siquiera notamos. Exacto. O sea, estamos hablando de 127 voltios de corriente alterna. Es una energía que cambia de polaridad a una velocidad vertiginosa, unas 60 veces por segundo. Y la misión de esta exploración de hoy, basada en un manual técnico fascinante sobre fuentes lineales, es entender la magia oculta dentro de esos cuadritos o adaptadores que conectamos a la pared todos los días. Y es que es un tema crucial, porque el objetivo de este análisis no es nada más memorizar qué componente va soldado en qué lugar, digo, eso lo puedes leer en cualquier lado. Aquí lo que queremos es comprender por qué es absolutamente necesario transformar esta energía. Si no lo hiciéramos, nuestros aparatos literalmente se freirían en cuestión de milisegundos. ¿Se harían humo, literal? Y para entender esto, tenemos que ver que en el mundo eléctrico existen dos formas de energía con personalidades completamente incompatibles. Por un lado, la corriente alterna, la famosa AC, y por otro, la corriente directa, la DC. Así es, son como el agua y el aceite en el mundo de la electrónica. ¡Ándale! Y para conectar con esto, antes de transformar la energía, necesitamos entender a nuestro sujeto de estudio. O sea, cómo se ven realmente estas dos corrientes. El documento nos da un nivel de detalle increíble. La corriente alterna, como decíamos, cambia de polaridad constantemente. Sube, baja, se invierte y se repite 60 veces por segundo. Y desde la perspectiva de la distribución eléctrica, pues es una genialidad, porque te permite enviar energía a cientos de kilómetros sin que se pierda tanto calor. Pero para un microchip es el caos total. Haz de cuenta que es como las olas del mar, ¿no? Empujando y jalando violentamente contra las rocas. Pero por otro lado tenemos la corriente directa, que es la que te da una pila o una batería. Y esta mantiene una polaridad fija. Es como un río sereno que fluye tranquilamente en una sola dirección. Y la electrónica moderna, los sensores, los chips, exigen esta estabilidad. Exigen ese río sereno, exacto. Y el manual describe una primera práctica súper ilustrativa. Si conectas un botón, una resistencia y una fuente de corriente directa, y luego conectas todo eso a un osciloscopio, Que el osciloscopio es esta pantalla donde el eje vertical es el voltaje y el horizontal es el tiempo, para quienes nos escuchan y no lo tienen en mente. claro, es nuestra ventana para ver la electricidad. Pues en esa pantalla ves una línea perfectamente plana. Y cuando presionas el botón, la línea salta a 5 volts o a 9 volts y se queda ahí, súper estable. La sueltas y cae a cero. Lo fascinante aquí es que no solo estamos viendo números estáticos, estamos viendo el comportamiento en el tiempo. Y ves la paz absoluta de esa línea. Sí, sí, sí. Si la red eléctrica de la calle es un mar agitado en medio de una tormenta, los aparatos necesitan un estanque tranquilo. Y el primer paso lógico para crear ese estanque no es ordenar el agua, sino reducir la fuerza con la que te golpea. Bajarle los rayitas a la intensidad, porque sabemos que la AC es demasiado violenta. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra a escena un componente clave. O sea, la red entrega hasta 127 voltios y la electrónica trabaja con 12, 9 o hasta 5 voltios. A veces menos, incluso un par de voltios en procesadores muy modernos. Imagínate, conectar eso directo causaría un daño inmediato. Entonces, el manual nos presenta al transformador. A mí me gusta imaginar al transformador como un cadenero. Ya sabes, el guardia de seguridad grandulón en la puerta de un club. Ándale, el que decide quién pasa y cómo pasa. Exacto. El transformador se le queda viendo a esos 127 voltios y les dice, a ver, puedes pasar, pero te voy a quitar gran parte de esa energía y te voy a dejar en 12 voltios por pura seguridad. Y lo hace de una manera súper elegante, porque no es que el transformador frene la energía quemándola y generando calor. Digo, eso sería un desperdicio enorme. Lo hace a través de un campo magnético. O sea, los cables ni siquiera se tocan. Ese es el detalle clave. Tienes dos bobinas de alambre enrolladas en un núcleo de metal. La energía entra por una, genera un campo magnético variable, y ese campo es el que transfiere la energía a la segunda bobina, pero ya con el voltaje reducido. ¡Qué locura!
Cumple dos funciones entonces. Adapta el voltaje, o sea, es un transformador reductor, y además aísla eléctricamente el circuito de la red por seguridad. Exactamente. Se llama aislamiento galvánico. Es una barrera física invisible. Y el manual describe una segunda práctica con esto. Si usamos este transformador de 12 voltios y le ponemos un botón, una resistencia y un foquito LED, y vemos el osciloscopio, notamos algo súper curioso. Porque el LED enciende, ¿verdad? Enciende, pero no de forma estable. Y en la pantalla, la onda sigue subiendo, bajando y cruzando la línea hacia los valores negativos. O sea, el cadenero bajó el voltaje, sí, pero la energía sigue bailando como loca, cambiando de positivo a negativo. Y aquí te lanzo la pregunta del millón. Si el transformador solo baja el voltaje, ¿cómo obligamos a esa corriente alterna a decidirse por una sola dirección? Esa es la pregunta que los ingenieros tuvieron que resolver. Porque, como bien dices, la naturaleza de la onda no cambió, nada más se hizo más chiquita. Y esto es crucial. O sea, prepara el escenario para la verdadera metamorfosis. Porque meter energía negativa a un chip de 5 voltios Sería catastrófico. Literalmente lo destruyes. Un chip no entiende el concepto de voltaje en reversa. Y aquí es donde abandonamos el mundo del magnetismo y entramos de lleno a la magia de los semiconductores. O sea, ya tenemos el voltaje correcto, pero tiene la actitud equivocada. Me gusta esa frase. Y para corregir esa actitud, necesitamos eliminar la parte negativa de la onda. A este proceso se le conoce en la electrónica como rectificación. Básicamente es permitir el flujo en un solo sentido. Como una calle de un solo sentido. Justo eso. Y el componente estrella que hace este trabajo es el diodo rectificador. El manual menciona uno muy clásico, el 1N4007. Digo, a nivel físico es un pedacito de silicio diseñado para que si la polaridad es correcta, conduzca la electricidad sin problema. Pero si la energía intenta ir en reversa. Si se invierte, el diodo se bloquea instantáneamente, como si agarraras unas tijeras y cortaras el cable. Se vuelve un circuito abierto. O sea, es literal como una válvula en una tubería, o un oficial de tránsito plantado en una calle muy estrechita, que solo deja pasar a los autos que van al norte y detiene en seco a los que van al sur. Es una analogía perfecta. Y la práctica número 3 del documento ilustra esto increíblemente bien. Es la rectificación de media onda. Sí, la estuve leyendo y está súper interesante. Ponen el diodo en serie con el circuito, y de repente el osciloscopio muestra un cambio súper radical. La señal que antes era una montaña rusa ya no cruza los números negativos. Cero negatividad. Se bloquea por completo. Exacto. Solo se ven esos semiciclos positivos, haz de cuenta, unas colinitas. Y luego un intervalo donde la línea cae a cero y se queda plana, mientras el diodo está bloqueando la parte negativa. Y el foquito LED parpadea tan pero tan rápido que el ojo humano casi ni lo nota. Y a eso se le llama corriente directa pulsante. Cumplimos la misión de que vaya en un solo sentido. Pero a ver, aquí hay un problema enorme, ¿no? O sea, si lo piensas, ¿qué significa todo esto? Significa que estamos perdiendo la mitad del tiempo. Totalmente. La pantalla te muestra un pulso, luego la nada, luego otro pulso. Digo, ¿no es esto un desperdicio gigantesco de energía? Las plantas eléctricas quemando combustible para darnos una onda completa y nosotros tiramos la mitad a la basura. Tienes toda la razón. Si conectamos esto con el panorama general de la ingeniería, la rectificación de media onda es funcional, hace el trabajo básico, pero es horriblemente ineficiente. Es como trabajar a medio motor. Exactamente. Esas pausas largas en cero significan que hay una falta de energía intermitente para la carga. Para un procesador, 1 milisegundo sin energía es una eternidad. Es la muerte. Y la ingeniería moderna exige eficiencia a tope. Por eso, los diseñadores de circuitos inventaron una solución brillante para no desperdiciar esa otra mitad de la onda que estábamos bloqueando. Porque claro, no podemos darnos el lujo de tirar electricidad. Entonces, la pregunta cambia. ¿Cómo aprovechamos el ciclo negativo en lugar de solo ponerle un alto? Y ahí es donde el manual introduce la configuración de puente rectificador. El famoso puente de diodos, una de las cosas más elegantes de la electrónica básica. Sí. En lugar de usar un solo diodo, la solución práctica es usar 4 diodos conectados en una forma como de rombo. Y la práctica 4 nos detalla esto.
Conectan los extremos del transformador a las entradas de este puente, y cuando miras el osciloscopio, ¡wow!, revela algo hermoso. Ya no hay esos espacios vacíos, ¿verdad? Ya no hay espacios largos en cero. Los pulsos son continuos, sube y baja, pero enseguida vuelve a subir. Ambos semiciclos de la onda original ahora van exactamente en la misma dirección. La frecuencia de los pulsos es mayor y el LED brilla súper estable. Aprovechas toda la señal. Es que es un diseño brillante. Convierte el problema del cambio de polaridad en la solución misma. Es como una especie de coreografía perfecta. O haz de cuenta un sistema de desvíos en una autopista. No importa si la energía desde el transformador intenta ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Los 4 diodos se abren y se cierran estratégicamente para enrutarla y obligarla a salir siempre por la misma puerta hacia el LED. Es como si hubieran convertido los baches del camino en más pavimento útil. ¡Ándale! Todo fluye hacia el norte. Me parece súper ingenioso. Y es que es un logro técnico mayúsculo. Piensa en el recorrido que hemos hecho. Pasamos de una onda violenta bidireccional de 127 voltios a unas suaves colinas continuas de bajo voltaje, que además marchan todas disciplinadamente en la misma dirección. Literalmente domesticamos la electricidad. Aunque ya no hay polaridad negativa, la energía sigue subiendo y bajando. Sigue siendo una montaña rusa, una corriente pulsante. Toca el cero por una fracción de segundo entre pulso y pulso. Así es. Aún no es la línea perfectamente plana y constante de la batería que vimos en la primerísima práctica. Claro, no es el río sereno todavía. Entonces, vamos a recapitular rápidamente nuestro viaje de hoy. Empezamos con el transformador, que funcionó como nuestro cadenero y redujo la fuerza bruta de la red eléctrica. Y nos dio aislamiento, que no es poca cosa. Súper importante. Luego, probamos con un solo diodo, que nos mostró cómo bloquear el tráfico en sentido contrario, aunque era muy ineficiente. Y finalmente, el puente de 4 diodos nos enseñó a aprovechar cada gota de esa energía, empujándola toda en una sola dirección. Una verdadera obra maestra del diseño de circuitos. Una obra maestra, sí, pero con esa gran limitación que descubrimos al final. Nos quedamos con una corriente directa pulsante. Es un flujo constante, pero lleno de baches. Y los microcontroladores odian los baches. Los odian profundamente. Y eso es lo que quiero dejarle a quienes nos escuchan hoy para que lo mastiquen. Si la electrónica fina requiere de un río tranquilo y cristalino, y en este momento lo que tenemos en nuestra placa es un río que viaja en un solo sentido, pero que está lleno de rápidos y turbulencias constantes. ¿Cómo planchamos esa señal? Uy, esa es la palabra clave, planchar la señal. El documento de hecho insinúa que el siguiente paso crucial es el suavizado o filtrado. Así es. Imaginen qué tipo de componente electrónico podría actuar como un amortiguador. O como una esponja energética capaz de absorber esos picos altísimos cuando la onda sube y luego rellenar lentamente los pequeños valles que quedaron entre pulso y pulso. Todo para finalmente crear esa línea plana y perfecta de energía pura. Es un reto de física aplicada tremendo. Rellenar vacíos a 60 o 120 veces por segundo requiere algo que reaccione más rápido que nuestra propia intuición. Definitivamente. Y eso nos deja con muchísimo en qué pensar la próxima vez que conectemos el cargador del celular a la pared. Detrás de ese plástico aburrido hay una batalla constante de física, magnetismo y silicio para darnos esa paz digital que tanto damos por sentada. Ha sido un viaje increíble por estos circuitos. Sin duda, una exploración fascinante del ingenio humano.